En este video les explicaremos el liberalismo político. Es un pensamiento que viene de la corriente ilustrada en el que se deben mantener libres las provisiones gubernamentales. Todo esto empezó en 1776. En sí no surgió en un lugar en específico, sino que proviene de la Ilustración, que por lo tanto vino de Francia. Un antecedente es la Ilustración, el cual fue un movimiento filosófico del siglo XIX. Su lema era razón, ley natural, esperanza y progreso. Lo más importante de este movimiento fueron sus autores, como Montesquieu, que dividió los tres poderes dependiendo de cómo era su país fuese gobernado, como ejecutivo, legislativo y judicial. Voltaire era conocido como la figura máxima de la Ilustración por su fuerte creencia en el deísmo, el cual unía la religión y el gobierno mediante la ley de la razón natural. J. Rousseau, el cual con su contrato social lo único que dependía era que las personas tuvieran conciencia para elegir quién los representará y de alguna forma forzarlos a ser libres. Ellos impulsaron en otras áreas y movimientos ilustrados, como por ejemplo el liberalismo político, aunque todo esto que se ha logrado ha sido en realidad modificado por el paso del tiempo hasta el día de hoy se implementan de una forma diferente. Algunas consecuencias del mundo. La Revolución Francesa fue un claro ejemplo de liberalismo político en el año 1789, cuando los franceses, cansados de los excesos de sus gobernantes, pobreza extrema y comunidad en las diferencias sociales tan marcadas, que fueron marcadas por el rey Luis XVI, donde decidieron tomar la Bastilla, donde guardaban todas las armas. El pueblo buscaban a alguien que los ayudara a suplantar sus ideas y tener una monarquía ya no era necesario. Es por eso que instauraron un consulado. Ellos realmente buscaban el liberalismo político, solo que en sí no se habían dado cuenta. Aunque todo esto con el paso del tiempo impulsaría a la independencia de México por la desestabilidad que ocasionaron entre España y Francia, que España era quien controlaba Francia. En todo esto que sucedió, España se vio envuelto cuando Napoleón impulsó a su hermano José Bonaparte como rey de España. Todo esto más bien sucedió después de traicionar a Godoy, que Godoy era la mano derecha del rey tras varios tratos que se fueron haciendo. En 1810, el 16 de septiembre, México obtuvo su independencia, el cual fue un movimiento de liberalismo político que buscaba traer de vuelta a Fernando XVI, rey que había impuesto la corona francesa y que era legítimamente reconocido por los mexicanos. La independencia francesa fue una de las causas de la independencia mexicana, y no obstante también trajo movimientos por España y México. Brevemente explicaremos qué fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa comenzó cuando los franceses, cansados de las opresiones y de los malos tratos que su rey les ejercía, decidieron tomar la Bastilla, la cual era un almacenamiento de armas y una prisión. Dichos movimientos franceses tuvieron consecuencias en España y México, por lo que para el 16 de septiembre comenzó la independencia de México, encabezada por el cura Hidalgo. Once años más tarde, para 1821, el fin y la independencia como tal ya era un hecho para México. Sin embargo, avanzó hasta quitar cualquier poder extranjero o aquel que no cumpliera fielmente con sus exigencias.
Esta fue una diferencia en torno al gobierno, pues ya no querían más una monarquía. Entonces, no habrían más poderes extranjeros, no franceses, no estadounidenses y no ingleses. Pues lo único que buscaban fielmente era que la voz del pueblo fuese escuchada. Cosa que se realizó con Benito Juárez, quien escuchó fielmente las peticiones del pueblo y las llevó a cabo de la manera liberal. Lo que desencadenó en la Guerra de Reforma. Algunas de las reformas eran la tolerancia religiosa, no a los fueros y la separación de la Iglesia y del Estado. Después de esto, Juárez fue reelecto varias veces, no dejando lugar a que otros candidatos se postularan. Tal fue el caso de Juárez y Porfirio, quien decidió ejecutar el plan de la Noria, quien quitaría a Juárez. Después de todo esto, México recayó en un gobierno sin democracia con Porfirio Díaz, un inteligente y calculador exmilitar que buscaba mejorar sin importar nada a México, quien trajo sanitarios, pavimentaciones, cines, artes y a los científicos. Esto globalizó a México. No obstante, la democracia tuvo sus fallas durante el gobierno de Porfirio Díaz, pues se rumoraba que las elecciones constantemente estaban arregladas y que la democracia era ya solo un sueño más. Así que el pueblo mexicano comenzó a rehusarse a las ideas que Porfirio Díaz había traído, tales como las horas de queda o las explotaciones por el capitalismo excesivo que necesitaba México. Sin embargo, esto no fue una posición para Porfirio para volver a reelegirse nuevamente, error por el cual pagaría él y México. Pues esto solo ocasionaría una revolución mexicana, la cual dañaría permanentemente todos los cambios que pudo realizar Porfirio Díaz. En conclusión, el liberalismo político logró hacer realidad la naturaleza humana, la libertad, la responsabilidad y la igualdad de todos ante una misma ley.